Nadie te prepara para esto. Un hombre puede pasar de ser el hijo de nadie a convertirse en el nombre que todos pronuncian. Y aún, así terminar con el reloj clavado en la nuca, contando días como si fueran balas. Ángel Morales nació en 1887, con el destino aparentemente escrito en tinta barata. Un país duro, una vida estrecha y un futuro que no prometía más que sobrevivir. Pero hay biografías que no avanzan en línea recta. Avanzan a golpes, y la de Morales empieza con un golpe seco. El descubrimiento temprano de que la pobreza no solo te quita cosas, también te quita tiempo. En su infancia, el mundo era pequeño y pesado. Calles polvorientas, jornadas largas, adultos que hablaban de política como quien habla del clima. Con resignación, el niño Ángel aprendió a leer no como un lujo, sino como una herramienta de defensa. En una casa donde cada moneda importaba, un libro era casi un acto de rebeldía. Y sin embargo, ahí estaba, devorando palabras, escuchando conversaciones ajenas, memorizando nombres de líderes y fechas como si fueran claves para abrir una puerta. La escuela, cuando existía, era intermitente. El trabajo, en cambio, era constante. Esa mezcla, estudio a tirones y esfuerzo continuo, le dejó una marca. La sensación de que todo se consigue tarde, y que si te detienes, te pasan por encima. La adolescencia lo empujó hacia el borde de la ciudad y del país real. Mientras otros soñaban con oficios seguros, Morales empezó a obsesionarse con una pregunta que no lo soltó. ¿Por qué algunos mandan y otros obedecen incluso cuando no hay razón? No era una curiosidad académica, era rabia contenida. Veía a familias enteras doblarse ante decisiones tomadas lejos, por gente que no conocía sus nombres. Y en ese paisaje, la política dejó de ser un tema de conversación para convertirse en un campo de batalla invisible. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el aire estaba cargado. Cambiaban gobiernos, se endurecían reglas, se prometían reformas que llegaban tarde o no llegaban. Morales creció en ese vaivén, aprendiendo a desconfiar de los discursos perfectos. Su primer contacto con la vida pública no fue un cargo ni un aplauso. Fue el choque con la autoridad, un trámite negado, una injusticia cotidiana, una puerta cerrada por no ser nadie. Esas humillaciones pequeñas, repetidas, son las que fabrican a ciertos hombres, no los vuelven santos, los vuelven peligrosamente persistentes. En su juventud, Morales empezó a moverse donde se movían las ideas. Reuniones, cafés, círculos de discusión, espacios donde se hablaba, en voz baja porque hablar alto podía costarte el trabajo. O algo peor, no era el más carismático al principio. No entraba a una sala como un huracán, entraba como una cuchilla, silencioso, atento, cortante cuando hablaba. Escuchaba más de lo que decía, y cuando decía, lo hacía con frases que parecían simples pero se quedaban pegadas. Aprendió pronto que la política no se gana solo con razón. Se gana con organización, con alianzas, con paciencia. Y la paciencia, para alguien que había sentido el hambre, era un músculo que dolía. El primer gran conflicto real de su vida no fue contra un rival con nombre y apellido, sino contra un sistema que parecía diseñado para que él no subiera. La burocracia, el clientelismo, las redes de favores, la idea de que el poder era un club privado. Morales no tenía apellido de peso ni fortuna que lo protegiera. Tenía, en cambio, una capacidad rara. Aguantar. Aguantar el desprecio, aguantar la espera, aguantar el vuelva mañana. Y mientras aguantaba, aprendía. Cada puerta cerrada le enseñaba cómo funcionaba la cerradura. En esos años, su vida personal también se tensó. La política no era un pasatiempo. Era una decisión que te cobraba en casa, en amistades, en tranquilidad. Hubo noches de discusión, de dudas, de preguntarse si valía la pena, porque el precio era concreto. Menos dinero, más riesgos, más enemigos invisibles. Y aún así, Morales siguió. No por romanticismo, sino por una convicción que se volvió casi física. Si no entraba él, entrarían los mismos de siempre. El giro inesperado llegó cuando comprendió que la indignación sola no construye nada. Vio a muchos perderse en discursos encendidos que no cambiaban una sola calle. Él empezó a buscar otra cosa. Estructura. Se acercó a grupos que trabajaban con disciplina, a personas que sabían contar votos, redactar propuestas, sostener una campaña sin derrumbarse al primer golpe. Morales se transformó en un operador paciente, alguien capaz de unir piezas, y esa habilidad, la de conectar mundos, fue su primer verdadero poder. Pero el poder, incluso el pequeño, atrae sombras. En cuanto su nombre empezó a circular,
aparecieron las advertencias. No te metas, no te expongas, no te van a dejar, y ahí se instaló el elemento que lo perseguiría como un reloj: el tiempo. Porque Morales entendió algo brutal. En política, el tiempo no es neutral. El tiempo es un arma del sistema. Te hacen esperar para cansarte. Te retrasan para que pierdas impulso. Te obligan a elegir entre tu vida y tu causa. Y él, que había crecido sintiendo que la vida se le escapaba entre trabajos y carencias, decidió que no iba a regalar ni un día. Su entrada formal a la política fue gradual, casi sin ceremonia. No hubo un "aquí empieza todo", con música épica. Hubo reuniones interminables, papeles, promesas, decepciones. Hubo campañas locales donde se aprendía a hablar con la gente sin sonar falso. Hubo puertas tocadas una por una, manos estrechadas con la sensación de que cada gesto podía ser el último antes de una traición. Morales empezó a ganar reputación por algo que parece pequeño pero no lo es. Cumplía. En un ambiente donde muchos prometían y desaparecían, él volvía, y esa constancia, en un país acostumbrado a la volatilidad, era casi revolucionaria. Sin embargo, el conflicto central se volvió más nítido. No bastaba con participar. Había que sobrevivir a la maquinaria, porque la maquinaria no solo te combate con argumentos, te combate con rumores, con aislamiento, con la insinuación de que eres peligroso, con la presión sobre tu trabajo, con el miedo sembrado alrededor. Morales lo vivió en carne propia. Hubo momentos en que su entorno se encogió, como si la gente se apartara para no quemarse con él. Y ahí aparece una imagen que lo define. Un hombre caminando solo después de una reunión, oyendo sus propios pasos, preguntándose si estaba construyendo un futuro o cavando su propia fosa. La tensión creció cuando empezó a destacar en debates y a incomodar a quienes preferían el silencio. Morales no era un incendiario sin control. Era peor para sus adversarios. Era alguien que podía argumentar, que podía señalar contradicciones, que podía convertir una queja popular en una propuesta concreta. Eso lo volvió útil para unos y peligroso para otros. Y en política, ser útil es una bendición, hasta que te conviertes en amenaza. En esos años, su vida se llenó de señales de advertencia, conversaciones que se cortaban cuando él entraba, invitaciones que dejaban de llegar, aliados que sonreían demasiado. Morales aprendió a leer el lenguaje del poder. El poder no siempre grita, a veces susurra, y cuando susurra es porque ya decidió algo. Él, sin embargo, no retrocedió. Se aferró a una idea que repetía como un mantra. Si el sistema te quiere fuera, es porque estás cerca de algo importante. Y entonces, cuando parecía que su ascenso sería lento y controlado por otros, ocurrió el primer quiebre real. Una oportunidad política que apareció en el momento menos cómodo, cuando aún no tenía todo listo, cuando todavía había dudas sobre su fuerza. Era el tipo de oportunidad que no espera a que estés preparado. Morales tuvo que decidir rápido, con el corazón acelerado y la cabeza fría. Dar un paso al frente y exponerse, o quedarse en la sombra, y ver cómo otro ocupaba el lugar. Eligió lo primero. Y al elegirlo, aceptó también la condición más cruel. Desde ese instante, el tiempo dejó de ser un fondo y se convirtió en un enemigo visible. Porque a partir de ahí, cada día contaba, cada error podía costarle años. Cada silencio podía interpretarse como debilidad. Cada palabra podía ser usada en su contra. Morales entró en la arena con la certeza de que no habría segundas oportunidades fáciles, y mientras el país seguía su curso, él empezó a vivir con una presión nueva. La sensación de que su vida ya no le pertenecía del todo, que estaba apostando su nombre, su futuro y su seguridad en una partida donde las reglas las escribían otros. Así termina esta primera etapa. No con una victoria, sino con una puerta abierta a un pasillo oscuro. Ángel Morales ya no era solo un joven con ideas. Era un hombre señalado, observado, medido. Había aprendido a resistir, a organizar, a hablar cuando convenía y callar cuando era necesario. Pero lo más importante, y lo más peligroso, es que había decidido no esperar. Y en un mundo donde el poder se alimenta de la espera, esa decisión es el inicio de la guerra. El problema con abrir esa puerta es que no hay vuelta atrás. En cuanto Ángel Morales dio el paso al frente, dejó de ser uno más y se convirtió en una variable incómoda, en una ecuación que otros llevaban décadas resolviendo a su favor. Y entonces ocurrió lo que siempre ocurre cuando alguien sin apellido pesado empieza a subir. El sistema no lo enfrenta de frente. Lo rodea, lo mide, lo tienta, y si no funciona, lo aplasta con una sonrisa.
La oportunidad que se le presentó no venía envuelta en gloria, sino en urgencia. Había una elección cercana, un vacío de liderazgo en su entorno político, una grieta en la estructura local que por primera vez dejaba ver el interior. Morales entendió el mensaje con una claridad casi física. Si no entraba ahora, la grieta se cerraría y no volvería a abrirse en años. Y años para él eran un lujo obsceno. Había crecido viendo cómo el tiempo se le iba a la gente en colas, en permisos, en vuelva mañana, en promesas que envejecían antes de cumplirse. Así que aceptó. Y al aceptar, se puso una cuenta regresiva invisible en el pecho. La campaña fue su primer choque real con el poder organizado. No con el poder abstracto, sino con el poder de carne y hueso, el que controla imprentas, empleos, favores y también miedos. Morales empezó a recorrer barrios y pueblos con una libreta gastada, anotando nombres, escuchando quejas que se repetían como un eco, salarios que no alcanzaban, impuestos que caían siempre sobre los mismos, autoridades que aparecían solo para pedir. En cada puerta, la misma escena. La gente quería hablar, pero miraba por encima del hombro antes de hacerlo, como si el aire tuviera oídos. Ahí apareció el primer antagonista con forma definida. No un villano de novela, sino una maquinaria política local que llevaba años administrando el territorio como si fuera propiedad privada. Morales no necesitaba inventarse enemigos. Los enemigos ya estaban ahí, con oficinas, sellos y listas. Y lo más peligroso, con la capacidad de convertir una vida normal en un infierno silencioso. Bastaba una llamada para que alguien perdiera el trabajo. Bastaba un rumor para que una familia quedara marcada. Bastaba una inspección casual para que un negocio se hundiera. Morales lo vio de cerca cuando empezaron los golpes pequeños, los que parecen casualidad hasta que se repiten demasiado. Un local que le habían prometido para una reunión apareció cerrado a último minuto. Un impresor que había aceptado hacer volantes se echó atrás con la cara pálida y una excusa torpe. Un aliado que lo saludaba con entusiasmo empezó a hablarle con distancia, como si Morales tuviera fiebre y fuera contagiosa. Y sin embargo, la campaña avanzaba porque Morales tenía algo que no se compra. Una obstinación nacida de la escasez. Cuando te han quitado tanto, el miedo pierde parte de su poder. Pero el sistema no solo juega con obstáculos, juega con espejos. En medio de esa tensión, le ofrecieron ayuda, no ayuda abierta, sino esa ayuda que viene con un hilo invisible atado al cuello. Un intermediario, de esos que aparecen cuando el poder quiere probarte, le insinuó que podía conseguirle recursos, espacios, protección. A cambio, claro, de moderar el discurso, de no tocar ciertos temas, de no señalar ciertos nombres. Era una trampa elegante. Convertirlo en una pieza más, domesticarlo antes de que creciera. Morales escuchó, midió cada palabra y se negó, no con un portazo heroico, sino con una negativa fría, casi administrativa, y esa frialdad fue su declaración de guerra. A partir de ahí, el conflicto se volvió personal. Ya no era solo una disputa de ideas, era una disputa por el control del tiempo. Porque cuando el poder no puede comprarte, intenta agotarte. Morales empezó a vivir jornadas que parecían no terminar nunca. Reuniones al amanecer, recorridos bajo el sol, discusiones nocturnas, papeles que había que revisar porque cualquier error sería usado como arma. Dormía poco, comía mal, y aún así había algo en su mirada. Dicen quienes lo trataron en esos años, que parecía siempre estar calculando cuánto faltaba para el próximo golpe. Y el golpe llegó, como llegan los golpes que más duelen, disfrazado de escándalo. Una acusación empezó a circular, primero en voz baja, luego en conversaciones más abiertas, hasta que se convirtió en un rumor con vida propia. No importaba si era cierto, importaba que sonara posible. Morales entendió el mecanismo. No necesitas destruir a alguien con pruebas. Basta con ensuciarlo lo suficiente para que la gente dude al estrecharle la mano. La política, descubrió, podía ser una guerra sin sangre visible, pero con reputaciones desangrándose en la calle. La reacción de Morales fue inesperada. En lugar de esconderse, salió a hablar, no con un discurso inflamado, sino con una exposición meticulosa, casi quirúrgica, de cómo se fabricaban esas acusaciones, de quién se beneficiaba, de por qué aparecían justo en ese momento. Fue un riesgo enorme. Al señalar el método, estaba señalando a los operadores. Y los operadores no perdonan. Pero el efecto fue potente. La gente no solo escuchó una defensa, escuchó una radiografía del poder. Y cuando alguien te muestra cómo funciona la trampa pierde parte de su magia. Esa noche,
Morales volvió a casa con una sensación extraña. Había ganado una batalla, pero había encendido una mecha, porque el poder tolera la crítica. Lo que no tolera es que le expliquen al público su manual de instrucciones. La elección llegó con el ambiente cargado, como antes de una tormenta. En los centros de votación, las miradas eran más duras, los saludos más cortos. Morales caminaba entre mesas y pasillos con una calma tensa, como quien sabe que cualquier chispa puede incendiarlo todo. Y entonces, el giro. Los resultados no fueron una derrota limpia, ni una victoria cómoda. Fueron un mensaje. Morales obtuvo un respaldo suficiente para entrar, para tener voz, para ocupar un espacio que antes le estaba negado. No era el poder total, pero era una grieta convertida en puerta. Y esa puerta, una vez abierta, ya no se cerraba sin violencia. Su llegada a un cargo público, el primero con peso real, no fue celebrada con fanfarrias. Fue recibida con una cortesía helada por parte de quienes dominaban el tablero, sonrisas correctas, apretones de mano firmes, frases de bienvenida que sonaban a advertencia. Morales entendió que lo estaban invitando a un salón donde las reglas no estaban escritas en papel, sino en gestos, y que el castigo por no leer esos gestos podía ser inmediato. Los primeros días fueron una lección brutal de realidad. Descubrió que el poder no siempre se ejerce con grandes decisiones, sino con detalles. ¿Qué expediente se mueve y cuál se queda enterrado? ¿Qué presupuesto se libera y cuál se revisa? ¿Qué propuesta se agenda y cuál se pierde en un laberinto de comisiones? Morales empezó a empujar, a preguntar, a exigir plazos, y ahí apareció el arma favorita de la maquinaria: la demora. Falta una firma. Hay que esperar el dictamen. No es el momento. Cada frase era una pared pintada de burocracia, pero Morales tenía una obsesión: el tiempo, y esa obsesión se convirtió en su método. Empezó a registrar fechas, a anotar quién prometía qué y cuándo, a volver una y otra vez sobre los mismos asuntos hasta que la gente se cansaba y cedía. No era carisma, era desgaste. Y el desgaste, cuando lo aplicas con disciplina, puede ser más efectivo que un discurso brillante. Sin embargo, cuanto más insistía, más se estrechaba el cerco. Los viejos operadores empezaron a tratarlo como un intruso que había aprendido demasiado rápido. Le cerraban puertas, le negaban información, lo dejaban fuera de reuniones clave. Y entonces llegó el segundo gran intento de domesticación: ofrecerle un ascenso condicionado, un puesto mejor, más visible, con más recursos. Si aceptaba coordinarse, si dejaba de empujar ciertas reformas, si entendía cómo se hacen las cosas. Era el tipo de oferta que destruye a muchos. Te dan un escalón para que dejes de mirar la escalera completa. Morales volvió a decir no. Y ese no tuvo consecuencias inmediatas, pero sí una consecuencia lenta y venenosa: el aislamiento. Empezó a notar que, cuando entraba a una sala, las conversaciones cambiaban de tema, que los documentos llegaban tarde, que los apoyos se evaporaban. Era como caminar en un edificio donde, de pronto, todas las luces se apagan a tu paso. En medio de esa presión, apareció un límite de tiempo real, concreto, que lo obligó a acelerar. Su mandato tenía una duración definida, y la maquinaria contaba con eso. Déjenlo hablar, ya se le acaba. Morales lo entendió con rabia. No solo tenía que luchar contra adversarios, tenía que luchar contra el calendario. Cada mes perdido era una oportunidad menos para demostrar que no era un accidente. Y si no demostraba resultados, lo convertirían en una anécdota. El joven prometedor que no pudo. Así que tomó una decisión que sorprendió incluso a sus aliados. En lugar de intentar agradar, empezó a confrontar con hechos. Presentó iniciativas, exigió auditorías, pidió informes públicos. No siempre ganaba, pero obligaba a votar. Obligaba a dejar constancia. Y en política, dejar constancia es una forma de amenaza. Significa que alguien, algún día, podrá señalar quién bloqueó qué y por qué. La tensión escaló cuando Morales tocó un tema que muchos consideraban intocable: la red de favores que sostenía a la estructura dominante. No lo hizo con insultos, sino con números, con nombres de partidas presupuestarias, con contratos que olían a costumbre. Fue como encender una luz en una habitación donde todos preferían la penumbra. Y la reacción fue inmediata. Lo acusaron de dividir, de buscar protagonismo, de poner en riesgo la estabilidad. Palabras bonitas para decir: estás molestando. En ese punto, el conflicto dejó de ser solo político y se volvió existencial. Morales empezó a vivir con la sensación de que cada paso tenía un costo, que cada avance despertaba una represalia.
que cada aliado podía convertirse en un testigo silencioso si las cosas se ponían feas. Y, aún así, siguió. Porque había algo peor que el miedo. Volver a ser invisible. El final de esta etapa no llega con una coronación, sino con una escena tensa, casi cinematográfica. Morales, en un despacho con papeles, apilados, escuchando cómo le enumeran, con voz amable, todo lo que podría perder si no aprende a adaptarse. Y él, en silencio, mirando el reloj, no por ansiedad, sino por cálculo, porque entiende que el tiempo se está cerrando, que la ventana es corta, y que la próxima jugada definirá si se convierte en un actor real o en un ejemplo de lo que le pasa a quien se atreve demasiado pronto. Cuando sale de esa oficina, no hay aplausos, hay pasillos largos, luces frías y la certeza de que ya no lo están probando. Ya lo están enfrentando, y Morales, con el paso firme de quien ha decidido quemar sus puentes, se prepara para lo que viene. Porque ahora sí, el poder lo ha reconocido, y ese reconocimiento en su mundo no es un honor, es una sentencia. El reloj que Ángel Morales miraba no era un capricho, era una cuenta atrás. Porque en política hay una forma de asesinato que no deja cadáver. Te dejan sin tiempo, te encierran en trámites, te ahogan en comisiones, te empujan a reuniones interminables donde todo se toma nota y nada se ejecuta. Y cuando por fin levantas la voz, te señalan como el problema. Morales lo entendió tarde para su gusto y demasiado pronto para su seguridad. Si no lograba resultados antes de que su mandato se consumiera, la maquinaria lo convertiría en una advertencia ambulante. Miren lo que pasa cuando alguien se cree distinto. Así empezó su etapa más peligrosa, la de gobernar, o intentar gobernar, con el enemigo sentado a 2 metros, sonriendo, y con el calendario como verdugo. Morales decidió atacar donde más dolía. En la oscuridad, no con discursos, sino con papeles. Pidió informes que nadie pedía. Solicitó listados completos de contratos, adjudicaciones, compras, nóminas. Exigió fechas, firmas, responsables, y cada vez que le respondían con un «no consta», él devolvía la pregunta con otra pregunta más precisa, como un bisturí. En los pasillos empezaron a llamarlo obstinado. En privado lo llamaban peor, peligroso. La primera victoria no fue grandiosa, pero fue simbólica. Logró que se publicaran datos que antes circulaban como secretos de familia. No era una revolución, era una rendija. Y una rendija, en un edificio lleno de humo, cambia el aire. De pronto, algunos ciudadanos, y sobre todo algunos rivales, empezaron a entender que Morales no estaba jugando a ser oposición decorativa. Estaba construyendo un archivo. Y un archivo es una bomba de tiempo. La respuesta del sistema fue inmediata y elegante. Lo saturaron. Le enviaron montañas de documentación incompleta, expedientes con páginas faltantes, anexos sin anexos, cifras que no cuadraban. Era una táctica vieja. Si no puedes negar la información, entiérralo bajo información inútil. Morales se encerraba hasta tarde, con lámparas frías y café amargo, revisando números como quien busca huellas en una escena del crimen. Y ahí apareció el primer giro inesperado. Cuanto más revisaba, más encontraba no solo corrupción, sino incompetencia peligrosa, obras pagadas y no terminadas, materiales facturados que no existían, proyectos urgentes que se repetían cada año como si el problema fuera eterno, porque a alguien le convenía que lo fuera. Morales entendió que su enemigo no era un hombre, ni siquiera un partido, era un método, un modo de administrar la realidad para que nada cambie, pero todo parezca moverse. Con esa certeza, lanzó una ofensiva que lo puso en el centro del fuego. Empezó a exigir auditorías y controles con nombres y apellidos. No revisar, sino revisar esto, aquí, ahora. No mejorar, sino corregir tal contrato, tal partida, tal adjudicación, y obligó a que quedara constancia en actas. En política, el acta es un arma. Convierte el rumor en registro, la sospecha en documento, la negación en mentira verificable. Los viejos operadores reaccionaron como reaccionan los que se sienten dueños del tablero. No lo atacaron por lo que decía, sino por lo que era. Lo acusaron de inexperto, de imprudente, de poner en riesgo la estabilidad. Le repetían la palabra estabilidad como si fuera una religión. Pero Morales ya había visto qué significaba esa estabilidad. Que los mismos ganaran siempre y los demás aprendieran a callar. Entonces llegó el golpe que buscaba quebrarlo por dentro. Una mañana, le hicieron llegar, por canales que no dejan huella, una advertencia disfrazada de consejo. Si seguía empujando, no solo
Lo aislarían políticamente, lo destruirían socialmente, no con una bala, sino con una historia. Una historia lo bastante sucia para que nadie quisiera sentarse a su lado. Morales sintió el frío en la nuca, porque sabía que era cierto. Ya lo habían intentado antes, y ahora tenían más recursos, más contactos, más desesperación, pero el tiempo seguía corriendo. Y ahí apareció su decisión más arriesgada. En lugar de retroceder, aceleró. Morales empezó a construir alianzas fuera del círculo que lo despreciaba. Se apoyó en sectores que no tenían acceso a los salones donde se repartían favores. Asociaciones locales, profesionales cansados de pagar por todo 2 veces, gente que no pedía milagros, solo reglas claras. No era romanticismo, era estrategia. Si el poder se sostenía en una red de silencios, él necesitaba una red de voces. Y funcionó. Por un momento, porque cuando el ruido crece, el sistema cambia de máscara. De pronto, algunos de los mismos que lo bloqueaban empezaron a ofrecerle acuerdos. No ya un ascenso condicionado, sino algo más sofisticado. Te dejamos pasar esta reforma si tú no tocas aquella. Te apoyamos en esto si tú te callas en lo otro. Era el trueque clásico. Te dan una victoria pequeña para comprarte la derrota grande. Morales estuvo a punto de aceptar una de esas ofertas. No por ambición, sino por cálculo. Había medidas que quería sacar adelante antes de que se acabara su tiempo. Y el enemigo lo sabía. Le ofrecían velocidad a cambio de silencio. Era una tentación brutal para alguien obsesionado con el reloj. El giro llegó cuando, revisando un expediente aparentemente menor, encontró una conexión que lo cambió todo. El mismo grupo que lo presionaba estaba vinculado a una cadena de decisiones que afectaban directamente a los barrios que él había recorrido en campaña. No era solo dinero, era vida cotidiana. Servicios que no llegaban. Obras que se anunciaban y se evaporaban. Recursos que se desviaban mientras la gente esperaba. Morales sintió una rabia limpia, casi física, y ahí se rompió la duda. Si aceptaba el trato, no solo se traicionaba a sí mismo, traicionaba a quienes lo habían mirado con esperanza en puertas medio cerradas. Así que hizo lo que el sistema más teme. Convirtió un asunto técnico en un asunto público. Llevó el tema a debate, forzó discusiones, empujó a que se hablara de cifras concretas, de plazos incumplidos, de responsabilidades. No gritaba, enumeraba, no insultaba, mostraba, y esa frialdad, esa precisión, era más humillante para sus adversarios que cualquier ataque emocional, porque los dejaba desnudos sin necesidad de levantar la voz. La reacción fue un contraataque coordinado. Empezaron a circular versiones sobre su autoritarismo, sobre su obsesión personal, sobre supuestas ambiciones desmedidas. Lo pintaron como alguien que quería romper la convivencia. Y cuando eso no bastó, intentaron lo más efectivo: bloquearle el acceso a la ejecución. Podía hablar, sí, podía proponer, sí, pero cada vez que una medida se acercaba a convertirse en realidad, aparecía una traba. Un dictamen que no llegaba, una firma que se perdía, una reunión que se posponía. Era como correr en arena mojada. Morales empezó a vivir con una sensación de asfixia. Se levantaba temprano, se acostaba tarde, y aún así el día no alcanzaba. Había noches en las que se quedaba solo, mirando expedientes apilados como si fueran ladrillos de una pared que alguien construía para encerrarlo. Y en medio de esa presión, apareció el límite más cruel. El rumor de que su continuidad política estaba en juego, que su siguiente candidatura sería bloqueada, que lo dejarían fuera, que su carrera terminaría antes de consolidarse. El sistema le estaba diciendo: no solo te quitamos el presente, te quitamos el futuro. Y entonces, otro giro. Morales entendió que su mayor arma no era ganar todas las votaciones, sino obligar a que el poder se mostrara. Si lo bloqueaban, que quedara claro quién lo bloqueaba. Si lo aislaban, que se notara el aislamiento. Empezó a documentar cada demora, cada excusa, cada cambio de criterio. Convirtió la burocracia en evidencia, y esa evidencia empezó a circular, a filtrarse, a comentarse, no como un escándalo explosivo, sino como una gota constante que desgasta la piedra. En paralelo, impulsó medidas que sí podía mover sin pedir permiso a los mismos de siempre. Reorganización interna, criterios más estrictos, procedimientos más transparentes, pequeñas reformas que parecían administrativas, pero que cortaban rutas de favoritismo, y ahí se vio algo que pocos esperaban. Cuando cambias una regla, aunque sea mínima, los que vivían de la regla vieja se vuelven feroces, porque no defienden una idea, defienden un hábito que les da de comer. La tensión llegó a un punto casi cinematográfico en una sesión donde Morales,
con voz controlada, presentó una serie de datos que dejaban en evidencia irregularidades repetidas. No era una acusación al aire, era una secuencia. Año tras año. Mismo patrón, mismos beneficiarios. En la sala se hizo un silencio raro, de esos que no son respeto, sino cálculo. Y entonces, desde el otro lado, alguien intentó ridiculizarlo. Lo acusaron de hacer teatro. Morales no se defendió. Solo pidió que constara en acta quién se negaba a revisar lo que él estaba mostrando. Ese instante fue una fractura, porque el poder puede soportar la crítica, pero no soporta quedar registrado como obstáculo. A partir de ahí, el enfrentamiento dejó de ser soterrado. Se volvió abierto, aunque siguiera envuelto en formalidades. Morales empezó a recibir invitaciones a conversaciones privadas, lugares discretos, tonos amables, frases suaves. Le hablaban como se le habla a alguien que todavía puede salvarse. No te conviene seguir por ahí. Estás quemando puentes. La política es paciencia. Y Morales, por dentro, escuchaba otra frase. La política es rendición. Pero el reloj seguía. Y el reloj no negocia. En los últimos meses de esa etapa, Morales se movía como alguien que sabe que lo están cercando. Cada decisión era doble. Lo que hacía y lo que provocaba. Cada avance tenía un precio, y aún así, logró algo que parecía imposible al principio. Instalar la idea de que el poder debía explicar, que no bastaba con mandar, que había que rendir cuentas. Puede sonar pequeño, pero en un sistema acostumbrado a la opacidad, pedir explicación es una forma de rebelión. El costo fue alto, su salud se resintió, su vida personal se volvió un territorio de sombras. La presión constante, el cansancio acumulado, la sensación de estar siempre a un paso de una trampa. Y sin embargo, cuando alguien cercano le sugirió bajar el ritmo, Morales respondió con una frase que lo retrata. No era que no quisiera descansar, era que no podía permitirse perder un día más, porque sabía lo que venía. Sabía que el sistema no olvida, que cada documento que él había movido, cada acta que había forzado, cada rendija de luz que había abierto, tenía un precio pendiente, y mientras caminaba por esos pasillos de luces frías, con el sonido de sus propios pasos como único acompañante, entendió que su batalla ya no era solo por una reforma o un presupuesto, era por demostrar que un hombre sin apellido pesado podía obligar a los dueños del tablero a jugar con reglas. Y justo cuando parecía que había encontrado el modo de resistir, cuando su método empezaba a hacer mella, el enemigo preparó algo distinto, no un bloqueo, no un rumor, no una demora, sino un movimiento que podía sacarlo del juego de una vez. Un movimiento que no se enfrentaba con papeles, sino con supervivencia política. Morales lo intuyó antes de verlo. Esa sensación de aire raro, de puertas que se cierran demasiado rápido, de sonrisas demasiado correctas. El tipo de calma que aparece justo antes del golpe grande. Y con el tiempo casi agotado, con la ventana a punto de cerrarse, se preparó para la jugada que definiría si su nombre quedaría como una nota al pie, o como una amenaza permanente para quienes creían que el poder era hereditario. La jugada llegó envuelta en cortesía, como llegan las cosas más peligrosas en política. Con un sello oficial y una sonrisa. No lo expulsaron con un portazo. Lo reubicaron. Un cambio de funciones, una nueva comisión, un cargo que sonaba importante y que, en la práctica, lo alejaba del lugar exacto donde sus preguntas hacían daño. Era el movimiento perfecto. No parecía castigo, parecía ascenso. Y si protestaba, quedaba como un ingrato. Si aceptaba, quedaba neutralizado. Ángel Morales entendió el truco en el primer minuto. Lo supo por el silencio, por la forma en que algunos, los mismos que antes lo miraban con desprecio, ahora lo felicitaban con una calidez demasiado ensayada, por la manera en que los expedientes que pedía empezaron a extraviarse con una facilidad casi cómica, por el detalle más pequeño y más brutal. El reloj seguía corriendo, pero ya no corría a su favor. Tenía un margen mínimo para decidir qué hacer con su propia desaparición, porque eso era lo que estaban organizando. Una desaparición sin drama, sin titulares, sin mártires, un hombre que se diluye en el organigrama hasta que nadie recuerda por qué era incómodo. Y entonces hizo algo que no encajaba con el guión que le habían escrito. No se aferró al puesto, se aferró al rastro. Empezó a ordenar su archivo como quien prepara una evacuación en medio de un incendio. Copias, notas, actas, fechas, nombres, no para algún día, sino para ya, porque el tiempo, su enemigo más constante, se había convertido en una amenaza inmediata. Si lo sacaban del tablero, también podían borrar sus huellas. En esos días,
Morales vivía con una sensación física de cuenta atrás. No era solo política, era cuerpo, un cansancio que no se iba con sueño, una presión en el pecho que aparecía cuando subía escaleras, una tos seca que se quedaba como una sombra. Los médicos le recomendaron bajar el ritmo. Él escuchó la frase como si viniera de otro planeta. ¿Bajar el ritmo? ¿Ahora? Cuando el sistema estaba a punto de cerrar la rendija que él había abierto, el conflicto real, el que lo había perseguido desde el principio, se volvió más nítido que nunca. No era un rival con nombre propio. Era una estructura que sabía esperar, una estructura que podía perder una votación hoy para ganar el olvido mañana. Y Morales, que había aprendido a pelear con papeles, descubrió que el golpe final no era un expediente. Era el aislamiento. Le cortaron el acceso a la información clave, le negaron reuniones por agenda, le respondían con tecnicismos, y al mismo tiempo empezaron a construir la versión oficial de su salida. Morales está cansado. Morales se ha radicalizado. Morales ya no suma. La frase más venenosa era la más suave. Morales es un buen hombre, pero... Ese pero era una pala echando tierra. La tentación de rendirse apareció con una forma inesperada. La normalidad, volver a casa temprano, dejar de mirar el reloj como si fuera un enemigo, recuperar una vida que la política le había devorado. En una noche particularmente dura, con la lámpara encendida y el escritorio lleno de papeles, Morales se quedó quieto, escuchando el sonido de la ciudad como si fuera un mar lejano. Y por un instante, solo por un instante, pensó, quizá esto es lo que quieren. Que me canse, que me vaya solo. Pero el giro, el que nadie vio venir, no fue un discurso ni una denuncia pública, fue una decisión silenciosa. Morales empezó a hablar con quienes no estaban en el centro del poder, sino en sus bordes. Periodistas locales, profesionales, asociaciones, gente que había aprendido a desconfiar de las promesas, pero no de los datos. No buscaba escándalo, buscaba memoria. Si él desaparecía del tablero, quería que su archivo no desapareciera con él. Y ahí el sistema cometió un error clásico. Se confió, pensó que, una vez apartado, Morales se apagaría, que el hombre que había vivido con el reloj en la cabeza se quedaría sin aire cuando le quitaran el escenario. Pero Morales no necesitaba escenario, necesitaba que quedara constancia. En paralelo, su salud siguió deteriorándose, no como un golpe repentino, sino como una cuerda que se tensa día tras día. Había mañanas en las que se levantaba con la sensación de haber corrido una carrera durante la noche. Aún así, insistía en salir, en reunirse, en ordenar, en dejar todo listo, como si supiera, y quizá lo sabía, que el tiempo ya no era solo político. La presión se volvió íntima. La política, que antes era un campo de batalla externo, empezó a invadirlo por dentro, y en ese estado llegó el momento que definió su salida. La confirmación de que no habría continuidad, que su siguiente paso sería bloqueado, que su nombre, por fin, sería empujado fuera de la lista de los que deciden. No hubo una escena heroica, no hubo un último gran discurso que hiciera temblar paredes, hubo algo más real. Un hombre que entiende que lo están sacando y que, aún así, se niega a irse sin dejar una marca. Morales se retiró de la primera línea con una mezcla de rabia y lucidez. Rabia por lo que no pudo terminar. Lucidez porque comprendió que el sistema no se derrota en un solo mandato, ni con una sola persona. Se erosiona, se obliga a justificarse, se le quita el lujo del silencio. Los años siguientes fueron más discretos, pero no más fáciles. Sin el foco público, la vida no se volvió tranquila, se volvió vulnerable. Porque cuando ya no tienes cargo, ya no tienes escudo. Y, sin embargo, Morales siguió siendo Morales. Un hombre que no podía mirar una irregularidad sin querer entenderla. Un hombre que había aprendido que la verdad sin registro es solo una anécdota. Su salud, ya frágil, lo obligó a reducir el ritmo de manera brutal. Hubo periodos de reposo, recaídas, días en los que el cuerpo le imponía lo que la política nunca había logrado: detenerlo. Y en esa detención forzada apareció una imagen poderosa. Morales, sentado, con papeles viejos, recortes, notas, actas, como si estuviera reconstruyendo una ciudad en miniatura con los restos de una guerra, no para volver al poder, sino para que el poder no pudiera decir, aquí no pasó nada. En 1951, la vida le puso el límite definitivo. Murió con 64 años, sin el final épico que la historia suele reservar a los vencedores. Y ese detalle, precisamente ese, es lo que vuelve su biografía incómoda. Porque demuestra que se puede perder el cargo, y aún así, ganar algo más difícil de medir. Después de su muerte,
Su nombre no se convirtió en estatua inmediata. No hubo unanimidad. Hubo disputa, como siempre que alguien deja un rastro que molesta. Algunos intentaron reducirlo a un idealista, otros a un obstinado, otros a un hombre difícil, pero en los lugares donde su trabajo había tocado nervios reales, en los registros, en las actas, en la idea de que el poder debe explicar, quedó una semilla. La herencia de Morales no fue una ley con su firma, ni una obra con su placa. Fue un método. La idea de que la burocracia, esa bestia lenta que suele devorar a los que quieren cambiar cosas, también puede ser usada como arma contra quienes se esconden detrás de ella. Que pedir un documento puede ser más subversivo que gritar una consigna. Que obligar a que algo conste en acta puede ser una forma de resistencia. Y hay un detalle final, casi cinematográfico, que resume su vida. El reloj, ese reloj que miraba como si fuera un enemigo. Al final, el tiempo le ganó en lo biológico y en lo político. Pero Morales le arrancó algo al tiempo antes de irse. Dejó pruebas de que el sistema no era invencible, solo era paciente. Y cuando alguien, años después, se atrevía a preguntar, ¿por qué esto se hace así? Cuando alguien exigía una firma, una fecha, un responsable, sin saberlo estaba repitiendo el gesto de Morales. Porque el poder puede sobrevivir a un hombre. Lo que no siempre sobrevive es la comodidad del silencio cuando alguien, alguna vez, lo rompió con precisión. Ángel Morales no tuvo el final que el sistema teme. Un mártir, un héroe indiscutible. Tuvo el final que el sistema prefiere. Un hombre que se apaga sin ruido. Pero ahí está el giro más cruel y más hermoso. Incluso así, incluso sin ruido, su batalla dejó una cicatriz. Y una cicatriz es memoria en la piel de la historia. Una marca que dice, aquí hubo un golpe, aquí alguien resistió. Aquí, por un instante, el reloj no solo contó hacia el final, también contó hacia la verdad.